I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Hola, bienvenidos a nuestro canal Comercio con Ingenio, el canal que te enseña a sacar provecho a lo que sabes, ya que ahí está la riqueza. En el siguiente video se dará una explicación sobre la crisis de Grecia. ¿Cuál es la crisis griega? ¿Qué se está haciendo para salir de ella? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles serían las consecuencias de una salida griega del euro? Esperemos que les guste. ¿Cuál es la causa de la crisis griega? La base de la crisis griega es una deuda de aproximadamente 320.000 millones de euros que el país simplemente no está en condiciones de pagar. La explicación más simple para la misma es que durante muchos años el país estuvo gastando más dinero del que producía y financiando ese gasto a través de préstamos. Grecia ya hacía eso antes de adoptar el euro, y la llegada de la moneda común en 2001 no cambió las cosas como en teoría debía suceder. El gasto público, por ejemplo, aumentó un 50% entre 1999 y 2007, mucho más que en otros países de la eurozona. Y sumando a problemas de corrupción y evasión fiscal reconocidos por la propia Grecia, eso terminó provocando un déficit muy superior al 3% del PIB contemplado en las reglas de la moneda común. Préstamos no declarados a la eurozona, por su parte, también llevaron a que la deuda excediera significativamente el 60% acordado como límite por los países de la eurozona. Actualmente se estima en 177% del PIB. El problema, sin embargo, solo se volvió urgente cuando la crisis financiera global limitó el acceso griego al crédito, lo que motivó la intervención de otros países de la eurozona temerosos del impacto de una cesación de pagos o default. Aunque para muchos economistas las medidas de austeridad impuestas como condición para financiar un rescate financiero terminaron agravando la situación. ¿Qué se ha estado haciendo para salir de la crisis? El primer paquete de ayuda financiera a Grecia fue aprobado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en mayo de 2010. En ese momento se pusieron a disposición del gobierno griego 110.000 millones de euros para que honrara sus compromisos con sus acreedores. En ese momento en su mayoría bancos privados de la región. Pronto, sin embargo, se hizo evidente que ese monto no sería suficiente, por lo que un segundo rescate elevó la cifra total a 240.000 millones de euros. Y, en ambos casos, como condición para facilitar el dinero, se identificaron una serie de medidas de austeridad. Estas han incluido drásticos recortes del gasto público, mayores impuestos y reformas al sistema de pensiones y el mercado laboral. Pero el actual gobierno griego, que llegó al poder a inicios de año con una plataforma anti-austeridad, estuvo intentando renegociar algunas de esas condiciones de cara a un nuevo paquete de rescate financiero. En su momento, esto puso en crisis las negociaciones, las que llegaron a interrumpirse momentáneamente. Pero en este momento, Grecia parece dispuesta a aceptar la mayor parte de las condiciones de sus acreedores a cambio de unos 53.500 millones de euros adicionales y una reestructuración de su deuda original. ¿Cuál es la situación actual? El escenario más temido al inicio de la crisis, una cesación de pagos, empezó a hacerse realidad el pasado 30 de junio por la noche, cuando Grecia no hizo efectivos 1.500 millones de euros adeudados al FMI. Grecia se convirtió así en el primer país desarrollado en entrar en mora con el FMI. Su impacto ha sido el más grande en la historia del organismo multilateral, aunque técnicamente todavía no ha sido declarada en default. Y el mismo martes 30 también se venció el programa de ayuda financiera, luego de que el gobierno griego no aceptara la última serie de condiciones de la Troika por considerarla humillante. Aunque ya ante el gobierno de Alexis Tsipras
había anunciado que dejaría la decisión final en manos de la ciudadanía, para que lo convocó al referente. La mayoría de los griegos, un 61% de los votantes, rechazó más medidas de austeridad, pero para evitar una descapitalización mayor de sus bancos, el gobierno tuvo que imponer un corralito financiero que limita los retiros bancarios a un máximo de 60 euros diarios. Y con el dinero a punto de acabarse, Grecia lo terminó presentando a sus acreedores. Un nuevo plan de rescate que contempla la mayoría de las demandas rechazadas por la población. ¿Cuáles serían las consecuencias de una salida griega del euro? La Unión Europea ha estado trabajando duro para intentar aislar al euro de la eurozona y a los problemas de Grecia y de una eventual salida de la moneda común. Pero el mismo Fondo Monetario Internacional advirtió que los riesgos y vulnerabilidades aún no han desaparecido, y es difícil predecir el comportamiento de los mercados si el escenario más temido por todos se hace realidad. La posibilidad es que los compradores de bonos de las naciones de la eurozona con más problemas empiecen a exigir pagos más altos para compensar los riesgos. Entonces, ¿cuál fue la causa de la crisis griega? Pues la razón por la que Grecia está en crisis es porque no ha tenido la manera de pagar el préstamo que le hicieron diferentes países. Y además estos países le seguían prestando aún sabiendo que Grecia no tenía la capacidad de pagarles. Ellos sí le han pagado, pero solo un poco. Y pensar que antes eran conocidos como los grandes dioses griegos, los grandes filósofos, donde existían las conexiones marítimas y se hacían las grandes transacciones comerciales, pasaron a ser los pobres griegos. Qué triste, la verdad. Sí. Un ejemplo de esto sería, cuando a ti te dan dinero para pagar una deuda y tú vas y la pagas, pero cuando la pagas te sobra dinero. Entonces tú te lo gastas, se te hace fácil y te lo gastas en otras cosas que no necesitabas hacerlo. Y al momento de pagar, pues tienes que pagar eso, y como ya pasó mucho tiempo, pues tienes que pagar aparte impuestos y intereses. Sí, es como gastártelo en cosas sin importancia, pues sí, ese dinero te que puede se te hacer hace falta fácil después, hacerlo. en vez de guardarlo para cuando realmente lo necesites o regresárselo a la persona que te lo presta. Sí. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, regálanos un like. Déjanos tu opinión del video en comentarios. Comparte en Facebook, Twitter e Instagram. Y no olvides suscribirte, aquí abajito. ¡Ja! Lendos. ¿Esa es la manera que tienen de estudiar? Es una tarea muy difícil. Necesitamos desestresarnos, no me ganes, güey. Buen niño. Ya, te gano. ¡Guárate! ¿Cómo tiene los ojos el mora? Como bien raros. ¿Cómo tiene las cejas el mora? Como muy tupidas. Ándale. ¿Cómo tiene la nariz el mora? Como normal. Como normal, grandota. Sí, como gordita. Okay. La boca como grande. Como grande. ¿Cómo tiene la cara del mora? ¿Redonda o larga? Como redonda, pero al mismo tiempo como alargada. Como más gordita ovalada. y más flaca de acá. Ah, como así. Ándale. ¿Cómo tiene el cabello el mora? Como muy Vacío. ¿Este es el cabello del mora? Sí, así lo tiene. ¿Cómo tiene la nariz del mora? O las orejas del mora. Como un poquito grandes. ¿Y cómo dice el mora? No te estés riendo. Como que riéndote mucho. No nos estés grabando. ¡Amigo! La razón por la que Grecia está en crisis es porque... La razón por la que Grecia está en crisis es porque no han tenido la manera de pagar los préstamos que le hicieron
¿Y entonces cuál fue la causa de la crisis griega? La razón por la que Grecia está en crisis es porque no pudo... No, otra vez.